Acompañan José Luis Lizcano, que es coordinador de la mesa de RSC de la ECA, que es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Eva Curto, que es directora del Máster Internacional en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa en la EOI, una escuela de negocios. Orencio Vázquez, que es coordinador del Observatorio de la RSC. Y Lucía Zavala, que es directora general de la Fundación Junior Achievement. Bienvenidos a todos y muchas gracias por venir. Gracias. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de temas generales y luego iremos un poco dando paso a cada uno de vosotros, ¿vale? El primer tema que vamos a hablar es que parece que desde un punto de vista teórico o académico la definición de RSC empieza a concretarse, pero desde un punto de vista práctico, ¿tienen todas las empresas una misma visión de la RSC o no? ¿Y es esta visión común o por lo menos parecida a la que tienen las ONGs o los ciudadanos? ¿Cómo veis este tema? José Luis. Bueno, efectivamente, ya llevamos unos años hablando concretamente de España, y tampoco España se ha retrasado mucho. Hago la pregunta igualmente, ¿no? Sí. Venga. Bueno, como decíamos, parece que desde un punto de vista teórico o académico, la definición de RSC empieza a concretarse, no sé si en España o en todo el mundo, pero desde un punto de vista práctico, ¿consideráis que todas las empresas tienen una visión similar o parecida a lo que es la RSC? ¿Y esta visión es compartida también por ONGs y ciudadanos o hay un gap más importante en este tema? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, pues en España, que ya lleva, como en el resto del mundo, hablándose y trabajándose desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la práctica de responsabilidad social corporativa, efectivamente pues ya se empieza un poco a ver algo o se pone en común un concepto o una forma de entender desde la práctica lo que es responsabilidad social corporativa. Efectivamente, aunque son unos años, perdón, no son muchos, y como todo fenómeno de cierto calado empresarial o que tiene mucha repercusión en las empresas, pues requiere de más tiempo para un desarrollo completo y consensuado. Pero en cualquier caso, hombre, tampoco se puede hablar de la empresa en general, porque tenemos por un lado las grandes empresas que han incorporado esta tendencia de la responsabilidad social, sobre todo desde el punto de vista del reporting, más en profundidad y desde hace más tiempo que la PYME, ¿no? Que la PYME pues, esta es otra realidad distinta y tiene otras necesidades fundamentales, sobre todo en el día a día, que bueno, pues no la permiten estar muy pendiente de las nuevas tendencias. Por supuesto, como es un concepto muy amplio, abarca todo lo que es la organización en su funcionamiento, en su comportamiento, además en interacción con agentes externos, pues evidentemente, sobre todo esos agentes que están en torno a la acción de la empresa, al núcleo central que representa una organización, pues tiene un enfoque distinto, pero se están acercando, como se decía en la pregunta, y entendemos que todavía queda por hablar y hay alguna cierta confusión, ¿verdad?, entre si responsabilidad social, acción social y otra serie de cuestiones, pero se empieza ya un poco a empujar en una misma dirección y es cuestión de tiempo, pero bueno, luego seguiremos hablando de los aspectos fundamentales para que esto vaya desarrollándose en los próximos años de una manera eficaz, ¿no? Muy bien. ¿Eva? Yo pienso que desde el punto de vista teórico, como bien decías tú, hace unos años que empezó el concepto y hubo como un brainstorming, ¿no?, de conceptos distintos. Desde el punto de vista teórico sí que está habiendo ya convergencia, ¿no?, de qué es la responsabilidad corporativa o social corporativa o como lo queramos llamar, al final es una cuestión de palabras, lo importante es que se haga, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teórico creo que ya hay una convergencia que es, bueno, pues satisfacer las necesidades de todos estos grupos de interés mientras sigue siendo rentable, cómo obtener esos beneficios, ¿no?, de qué forma. Que son cosas distintas. Tú puedes obtener beneficios, pero la manera de hacerlo puede ser ética, responsable, medioambiental y socialmente o no. Entonces, desde el punto de vista teórico creo que ya hay convergencia. Desde el punto de vista práctico, no solo en España, sino a nivel internacional, pienso que todavía no hay una convergencia clara. Es decir, hay empresas que se toman la responsabilidad corporativa, a pesar de tener el concepto claro, en la práctica siguen haciendo filantropía, aunque sea estratégica, pero filantropía, y son muy pocas las que realmente consideran que en la práctica, ponen en práctica la responsabilidad corporativa como la satisfacción de cada uno de sus grupos de interés.
Entonces, en ese sentido, en la parte práctica, en el día a día, sí que hay divergencias en las empresas, bastantes. Adelante, sí. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con las anteriores intervenciones, porque dentro del término de la responsabilidad social corporativa pues hay múltiples conceptos y parece que cabe hoy en día todo, ¿no? Entonces, antes hablábamos que las realidades son muy diversas, no solamente entre sectores empresariales o entre empresas, dependiendo de su tamaño, sino también, bueno, pues si una empresa opera en diferentes países, no tiene nada que ver la responsabilidad de esa empresa con la responsabilidad de la panadería debajo de tu casa, ¿no? Entonces, hay empresas hoy en día o grupos económicos de los que dependen millones de personas y que prestan servicios básicos, con lo cual pues esa responsabilidad es mucho mayor. Yo creo que hay que ir a la raíz un poco de por qué se habla de una responsabilidad más allá de la responsabilidad tradicional de la empresa, ¿no? Con la administración, a través del pago de los impuestos, con los empleados y con el capital, a través de su remuneración adecuada, ¿no? Entonces, esa raíz está en que hoy en día pues, hay grupos económicos con un gran potencial de transformación, tanto positiva como de generar impactos negativos sobre las sociedades, que operan en contextos muy diversos y que los estados nacionales como tales pues han ido perdiendo esa capacidad de control que tenían hasta hace poco. Hay un sociólogo alemán, que es Ulrich Beck, que lo relata muy bien, la caída del Estado-Nación, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia se empieza a debatir cómo normalizamos un escenario que no tiene nada que ver con el escenario que teníamos hace unos años atrás. Y si vemos las referencias a nivel internacional que hay en torno a la responsabilidad social corporativa, pues podemos ver las líneas directrices para empresas multinacionales o unas normas de Naciones Unidas que se quedaron en la Subcomisión de Derechos Humanos o incluso el Global Compact, que son 10 principios, todos atienden a derechos fundamentales. Y esta gran empresa, que cada vez su esfera de influencia es mayor, lo que se dice es, bueno, gestione esos riesgos y dentro de su capacidad de influencia intente que no se produzcan vulneraciones de los derechos de los consumidores, de los derechos humanos de una perspectiva amplia, respete el medio ambiente con el desarrollo de su actividad e intente porque también hay dos elementos, yo creo que hay dos elementos que desde la sociedad civil, desde las ONGs, se diferencian pues el concepto de responsabilidad social corporativa con otras aproximaciones, ¿no? Nosotros establecemos que hay un mínimo para ser responsable, que es el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. El tema de la normativa internacional es sumamente importante. Y hay otro elemento que es, aparte del que está generando mayores tensiones en los debates internacionales, en ISO, en OCDE o incluso a nivel de Comisión Europea, que es el tema del alcance de la responsabilidad. Hoy una empresa, hay un catedrático del Derecho de Trabajo, que es Joaquín Aparicio, que dice que las empresas crecen adelgazando. Hoy las empresas pues trasladan los procesos productivos, subcontratan. Entonces, cuando hay una dependencia desde un punto de vista de derecho mercantil total de la empresa madre sobre la filial o sobre la subcontrata, nosotros entendemos que debe haber un vínculo también de responsabilidad jurídica desde una perspectiva civil y en algunos casos desde una perspectiva penal, ¿no? Entonces esos son los dos elementos en discordia. El estándar mínimo de normativa internacional, independientemente de las operaciones y del contexto donde esté realizando esas operaciones, y en algunos casos hasta dónde alcanza hoy la responsabilidad de una empresa, que cada vez el núcleo es más pequeño, el control por parte de los estados es más débil, por parte de los sindicatos se reduce a un número de empleados cada vez menor y la capacidad de esa empresa, de la influencia en los ciudadanos cada vez es mayor, ¿no? Entonces yo creo que son los dos temas en discordia ahora mismo sobre el término o sobre el concepto de la responsabilidad social. Lucía, pues desde el punto de vista fundación, ¿consideras que hay un gap importante entre el término RSC para las empresas y para la ciudadanía o las ONGs? Bueno, yo efectivamente con el término generalista de RSC en empresa estoy de acuerdo con vosotros, pero sí que es verdad que la experiencia que nos da a mí como ONG o como organización sin ánimo de lucro, que lleva casi con 100 años de experiencia, es un poco que hay un cierto gap, ¿no? Todavía. Yo puedo hablar más desde la práctica, es decir, desde la experiencia que nos da esos 100 años y además 100 años en que nos llevan mucho de la delantera porque la mayoría de nuestras acciones eran originalmente en países anglosajones. Con lo cual, pues efectivamente, si hacemos un estudio de lo que, por ejemplo, nosotros hemos detectado, es que el nivel
de lo que se hace en las empresas a nivel práctico, pues debería de enfocarse mucho mejor, porque al final yo tengo datos que a nivel internacional me han pasado y que son pues que se dedican al final en obras de caridad pues un 39%, en acción humanitaria un 17%, en niños un 10%, luego ya en pobreza un 8%, que es poquísimo. En peticiones puntuales ahí se diluyen un montón de cosas, en publicidad, en otros, por ejemplo, educación no es